Bienvenidos al repaso de las lecciones de la escuela sabática. Iniciamos un nuevo trimestre, un fascinante nuevo trimestre. Vamos a estar estudiando el folleto para estos próximos 90 días que va a tratar acerca del libro de Josué y se van a llamar Lecciones de Josué acerca de la fe. No se vayan a perder la lección de este trimestre. Para quienes no saben, tenemos un folleto que estudiamos una lección todos los días durante 3 meses y después cambiamos el folleto a un nuevo tema de la Biblia. Lo curioso es que vamos a estudiar en 90 días un libro que es relativamente pequeño, el libro de Josué, que podríamos estudiarlo en menos de un mes si leyéramos un capítulo cada día. Y sin embargo no lo vamos a hacer en un mes. Vamos a estudiar el libro de Josué durante 90 días. La lección número 1 para esta semana se llama La fórmula del éxito. Es un título interesante, porque si yo les preguntara a ustedes cómo definirían la palabra éxito, ¿qué es una persona exitosa para ustedes? Yo creo que nuestra mente viaja rápidamente a las redes sociales, donde la gente presume su éxito. Vemos a cualquier persona aparentando éxito. Tiene ropa, tiene autos, tiene viajes, tiene casas, publicitan dinero, una felicidad tan increíble. Pareciera que la gente ni trabaja. Pareciera que solo están bajo una tormenta, una lluvia de éxito y lo único que están haciendo es cosechando alegrías. Entonces te vuelvo a preguntar, ¿qué cosa es éxito? ¿Sabían ustedes que esta generación tiene serios problemas para definir esa palabra, éxito? No se vayan a perder que esta semana vamos a descubrir eso, porque el título es La fórmula del éxito. ¿Cuál es la fórmula del éxito? ¿Qué cosa es éxito? No es lo que vemos en redes sociales. Porque te voy a decir hasta un ejemplo, solo para que te centres en estudiar la lección esta semana. Mira, hay éxito, o le decimos éxito, por ejemplo, a una persona. Voy a decir un ejemplo grande, de Grandes Ligas, vamos a decir. Una persona es exitosa para este mundo, ¿verdad? Es exitosa porque tiene una empresa, tiene una cuenta bancaria, tiene casas, tiene viajes, tiene todo lo que uno se puede imaginar. Eso es éxito. Pero esa persona, en el ejemplo, cuando llega a la casa, está divorciándose de su esposa. Esa misma persona que la miramos llena de dinero, tiene serios problemas con los hijos. No se habla con los hijos. O está perdiendo los hijos, o las drogas le están robando, o los vicios le están robando a su familia. Entonces yo te pregunto, ¿es éxito eso? Me refiero, ¿es éxito la empresa, el dinero, los viajes, las marcas, los autos? A pesar de que no tiene un hogar establecido, sino un hogar que se derrumba cada día más, no puede recuperar a su familia. ¿Es éxito eso? Te hago esa inquietud, te presento esa inquietud, porque tenemos serios problemas hoy en día para definir éxito. Pero este trimestre vamos a descubrir nosotros el verdadero éxito a la luz de las Sagradas Escrituras. No puede ser exitosa una persona que acumule todo el dinero del mundo pero está perdiendo su familia. No puede ser exitosa una persona que tiene todo acumulado en este planeta pero está perdiendo su salud. Te estoy llamando la atención. Las lecciones nos van a ayudar mucho. La fórmula del éxito. En la lección de esta semana, en la parte del domingo, se llama Un nuevo Moisés. Se refiere a Josué. Moisés ha muerto. Estuvo Moisés durante 40 años guiando al pueblo por todo el desierto, un pueblo rebelde. Se murieron absolutamente todos los que salieron caminando de Egipto rumbo a la Canaán terrenal, murieron en el desierto, a excepción, por supuesto, de Josué y de Caleb. Los únicos 2 que entraron a la tierra prometida. Los hijos que nacieron en el desierto son la nueva generación que ahora está en las fronteras mismas de la Canaán terrenal. Moisés, repito, muere. Dios llama al joven Josué para que ocupe el lugar de Moisés. Por eso la cartilla titula Un nuevo Moisés. Pero la primera pregunta de la cartilla decía, ¿por qué es significativo que el libro de Josué comience haciendo eco de una promesa relacionada con lo que sucedería tras la muerte de Moisés? Esta pregunta es importante. Hay una promesa que va a suceder algo una vez que Moisés muera.
Y Josué comienza precisamente con eso. Yo no voy a leer las tres citas que aparecen ahí, las dos citas, perdón, que aparecen ahí. Solo quiero leer un pasaje. La primera cita, Deuteronomio 18:15 en adelante, pero ustedes traten de leer en casa. Yo no lo hago porque ustedes saben por las cuestiones del tiempo aquí, pero dice así, y estoy leyendo Deuteronomio 18:15. Ok, vamos a buscar, déjenme encontrarlo. Sí, lo tenía malo. Estamos ahora en Deuteronomios capítulo 18, el versículo 15 en adelante dice, profeta de en medio de ti y de tus hermanos como yo, te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis, conforme a todo lo que pediste a Jehová tu Dios en Horeb el día de la asamblea, diciendo, no vuelva yo a oír la voz de Jehová mi Dios, ni vea yo este gran fuego para que no muera. Y Jehová me dijo, han hablado bien en lo que han dicho. Profeta les levantaré en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo les mandare. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuenta. Es interesantísimo que Moisés está vivo, y Dios, que todo lo sabe, está profetizando el levantamiento de un líder que como Moisés hablará en el nombre del Señor y va a poder guiar al pueblo de Israel. Esta primera aplicación a Josué de esta profecía le queda como anillo al dedo, porque Josué, Moisés y Josué comparten ellos un paralelismo. Y es que Dios le había dicho a los dos que iban a conducir al pueblo a la tierra prometida. Voy a leer ahora lo que le dice Dios a Josué. Escuchen, el Señor dijo a Josué, como prometí, oigan, a Moisés, les he entregado a ustedes todo lugar que pisa la planta de su pie. Como le prometí a Moisés, les he entregado a ustedes todo lugar que pisa la planta del pie. Qué seguridad y qué promesa más reconfortante para este nuevo líder que tiene en sus espaldas la gran tarea que Moisés, el siervo más grande que habían conocido, había tenido. Ahora le toca esta responsabilidad a Josué, pero la promesa del Señor es segura. Pero hay una cosa interesante. ¿Por qué elige Dios a Josué? Yo quiero que pensemos un ratito en eso. Estudiemos un poquito en la Biblia las cualidades de este líder para que nos llame la atención cómo es que Dios pudo elegir a este muchacho. No voy a leer tampoco todas las citas, pero les voy a llamar la atención para que ustedes lo hagan en casa. Son varias citas para que aprendamos a ver el carácter de Josué. Dice Éxodo 33:11. Voy a leer solo la parte que me interesa del versículo. Josué nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. Solo noten eso. Josué nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. No significa que estaba pegado con algún pegamento al tabernáculo y que no se podía mover, sino que estaba tan pendiente de lo que era relacionado con lo santo, con lo justo, con lo que tenía que ver con su relación con Dios, que él cada momento que podía estaba conectado con Dios en este tabernáculo de reunión. Si leemos bien este versículo, podemos entonces descubrir que a Josué le gustaba lo espiritual. A Josué le atraía lo espiritual. Josué se sentía atraído por la presencia de Dios. Con solo eso que dijera la Biblia, ya uno puede sospechar que este muchacho era un hombre espiritual. Y entonces Dios se fijó en él y lo puso para que ocupara el lugar de su siervo Moisés. No solo eso dice la Biblia de Josué. Voy a leerles ahora Números 14, versículo 30. Es un pedacito de una historia muy conocida. Oigan estas palabras. Las palabras que está diciendo Josué las voy a leer. Dice, la tierra es en gran manera buena. La tierra es en gran manera buena. Quiero leer solo ese pedacito de una historia que ustedes la van a leer esta semana mucho más amplia. Es cuando van los espías a reconocer la tierra. ¿Se acuerdan que todos o la mayoría de ellos traen un informe desfavorable? Y solo Josué y Caleb traen un informe
de fe, un informe para animar al pueblo. Los 10 espías, vamos a decirles incrédulos, infieles, vinieron a desanimar al pueblo. Dijeron, esa tierra traga a los moradores, esa tierra tiene unos gigantes, ahí nos van a consumir como pan. Y en vez de eso, Josué dice, la tierra es en gran manera buena. Aquellos decían, la tierra traga a sus moradores. Y Josué está diciendo, la tierra es buena. ¿Por qué leemos esto? Porque estamos estudiando el carácter de Josué para entender un poco cómo es que Dios elige a Josué en lugar del siervo Moisés. Para que Josué hubiese dicho que la tierra era buena, después de que aquellos habían dicho que la tierra era mala, ¿verdad que podemos ver el nivel de fe? Cuando uno lee la historia vemos que Josué dice, no se desanimen, vayamos y entremos. A esa gente va a ser pan comido para nosotros, infundiendo ánimo, infundiéndole la fe que él tenía al pueblo. Ese relato nos cuenta a nosotros algo del carácter de Josué. Josué sabía en quién había creído. Este muchacho tan joven podía confiar en Dios. Josué, igual que los otros espías, habían visto lo mismo. Josué miró gigantes. Josué miró las murallas. Josué miró todo aquello que los demás habían visto. Solo que Josué no permitió que la grandeza de la fuerza de los enemigos dañaran o menguaran su fe. Josué era un hombre de fe, no se les olvide. En el versículo anterior, Josué era un hombre de relación con Dios, porque no se apartaba del tabernáculo. Pero la Biblia dice cosas más acerca de Josué. Y dice el libro de Números, capítulo 27, ahora el versículo 18, esta partecita dice, miren, Dios... No voy a leer toda la historia, muy larga y me toma mucho el tiempo, pero ahí en esa cita hasta el 20, Dios promete que solamente Josué y Caleb van a entrar a la tierra prometida. Escuchen esto, está Dios diciendo que toda esta generación de estos viejos que salieron caminando de Egipto van a morir en el desierto. Y Dios dice, la majestad del universo, Él no se puede equivocar. Dio su juicio, sancionó en este momento y dice, solo Josué y solo Caleb van a entrar a la tierra prometida. Hermano, ¿no ven ustedes asombroso que en medio de una congregación de cientos de miles de personas, Dios elija a Josué y a Caleb como únicos, por la fe, dignos de entrar a la tierra? Eso me dice mucho del carácter de Josué. No vamos a hablar de Caleb, que fue un hombre grande, porque el tema es Josué, pero eso me dice mucho acerca de Josué. Dios decide que va a entrar a la tierra prometida. Es decir, Dios vio cualidades como las anteriores que estamos leyendo en la Biblia, en este muchacho que le permite a él ir a poseer la tierra que había prometido Dios. Quiere decir que Josué durante 40 años por el desierto vivió en fe. Confió en el Señor. Lo demostró cuando fue como espía a la tierra. Ese era el carácter de este muchacho. Pero todas las lecciones tienen una pregunta al final de reflexión. Y yo solo se las voy a leer porque es muy necesario para nosotros. Dice la pregunta, a lo largo de los siglos, Dios ha llamado a hombres y mujeres a que dirijan a su pueblo. ¿Por qué es importante recordar quién es el verdadero líder invisible de la iglesia? Miren, Josué era un gran líder. Moisés era un gran líder. Pero nunca fue plan de Dios que la congregación se fijara en el líder. Es decir, que tomara como ejemplo supremo al líder por muy bueno que esté fuera. No. Hoy en nuestros días es igual. Tenemos pastores, tenemos líderes y no es bueno para nosotros, para la iglesia, para la obra, que fijemos nuestra mirada en hombres, aunque estos sean como Josué, como Moisés. La Biblia advierte, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. ¿Qué aprendemos de la lección entonces del domingo? Aprendemos, bajo el título Un nuevo Moisés, aprendemos, hermanos, que Dios no se equivoca. Dios mandó al descanso a su siervo amado, Moisés, pero ahora llamó, oigan, este es un llamado divino al líder Josué, al joven. Cuando Dios llama, Dios capacita. Todos tenemos un llamado sagrado. Esa lección nos tiene que quedar claro a nosotros. Todos tenemos un llamado, algo para hacer en la causa. Y cuando Dios te llama, Dios te capacita. Vamos a seguir aprendiendo más acerca de Josué.
Vamos a pasar ahora a la parte del lunes. Vamos a tratar de agarrar pocos minutos en cada uno de estos espacios. La parte del lunes se llama pasa, posee, reparte, sirve. Miren el título, pasa, posee, reparte, sirve. Y aparece una primera pregunta. Nos mandaron a leer todo el capítulo de Josué, capítulo 1. Por eso es que me encanta cómo aprendemos en esta iglesia. Miren la pregunta, o miren a qué nos mandan en la primera pregunta. Dice, ¿qué podemos aprender acerca de la estructura del libro de Josué a partir de este capítulo? Oigan la pregunta, ¿qué podemos aprender de la estructura del libro de Josué a partir del capítulo 1? Aprendimos en la parte del lunes que el libro de Josué, el primer capítulo más bien, el primer capítulo de Josué se puede dividir en 4 partes importantísimas. Porque en el capítulo 1 aparece un discurso acerca de la travesía. En el mismo capítulo 1 aparece un discurso después acerca de la conquista. Porque solo nos mandaron a estudiar el capítulo número 1 en esta pregunta. Entonces llevamos este discurso acerca de la travesía, discurso acerca de la conquista. Ahora aparece un discurso acerca de la distribución de la tierra en el capítulo 1 que estudiamos. Y al final aparece un discurso acerca del servicio y la obediencia a la ley de Dios. La cartilla, en la parte del lunes, nos enseñó a nosotros 4 palabras importantísimas que también las estudiamos con sus respectivas citas. Y esas palabras son clave. El verbo es pasar, la primera palabra. Segundo, poseer. Tercero, repartir. Y cuarto, servir. Junto a cada palabra hay unas citas bíblicas. Yo no las leo ahora, eso lo tenemos que hacer en casa. Esto solo es un repaso, una forma breve de repasar la palabra que estudiamos esta semana. Estas 4 secciones que yo acabo de decir, pasar, poseer, repartir y servir, nos enseñan una gran lección a nosotros. Hasta que leamos las citas bíblicas, que repito, no lo voy a hacer ahora, que lo hagamos en casa cada uno, los que poseemos el folleto de la escuela sabática, vamos a ver las lecciones importantísimas de la primera palabra, pasar. Pasa, ¿saben qué quiere decir? Adelántate, camina, acciona, movimiento, no te quedes parado ahí. Hermanos, hay 1000 cosas que no hemos logrado porque no nos hemos decidido a seguir adelante, de echar un paso hacia adelante. Cuántas victorias, cuántos logros, cuántas cosas extraordinarias no hemos podido conseguir por el temor y quedarnos paralizados sin avanzar hacia adelante. Vieran cuánta lección, no se vayan a perder esa parte con sus citas. Pasa. Dios te está diciendo que camines. Dios te puede estar encaminando hacia un lugar especial. No pongas duros tus pies, no pongas dura tu fe. Tienes que animarte, ahí están las citas bíblicas, para que te animes a pasar. No te quedes solo viendo el paso de los vencedores. Tienes que ser parte de los vencedores, porque eres un hijo del Rey. ¿Tienes algo que lograr? ¿Tienes algo que conquistar? Entonces échate para adelante. Tienes que tirarte, como dicen en mi país, un dicho, tienes que tirarte a nadar. Dios estará contigo, lo dice la cita ahí. La segunda palabra importante era poseer. Miren qué curioso. Dios los invita a pasar, o sea, a meterse a la tierra, pero con un objetivo claro, para poseerla. No como los 10 espías infieles, los 10 espías faltos de fe, que pasaron a la tierra para contemplarla y para dejarse amedrentar por las murallas o por la fuerza de los cananeos. El Señor te pide que te adelantes al proyecto y que te hagas poseedor de ese proyecto. Es decir, hay bendiciones frente a nosotros. Dios tiene bendiciones especiales para ti, para mí. Todos tenemos un cúmulo de bendiciones que Dios ha preparado para nosotros. Tenemos que caminar, encaminarnos hacia ellas y ser poseedores de ellas, no por nuestra cuenta o por nuestros méritos, es porque en Cristo Jesús hemos logrado nosotros todas estas cosas. Las promesas del Señor son en Cristo una realidad para nosotros. Trabajemos con objetivo, hermano. Vamos al campo de labor, pero poseamos. Apropiémonos, quiere decir. Adueñémonos. Dios no quería que fueran como visita a la tierra prometida, sino que se adueñaran. Habrán cosas que el Señor te está pidiendo que te adueñes de ella, que te apropies de ella.
Y yo quisiera que no solo pensáramos en dinero. Puede ser, pero no solo piensen en dinero. Porque hay victorias de fe que el Señor te pide que te adelantes, que te encamines hacia ella, pero que las poseas. Que te conviertas en dueño de esas cosas. De una vida más consagrada puede ser, de una vida más plena, una vida más de oración. Que te apropies de un estudio más definido de las Escrituras. Que te apropies de todo lo que Dios tiene. Nada de las bendiciones de Dios te van a afectar. Están puestas al frente. No te olvides de leer esas citas bíblicas para que se pueda enriquecer tu estudio esta semana. Y la otra palabra es repartir. Ahí están las citas. Josué 13, del 1. Josué 13, 1, perdón, y 21, 45. Lean esos versículos y se van a dar cuenta de la importancia donde Dios le pide al pueblo, a Josué, que pase, que posea, pero que reparta. Miren qué curioso. No hay egoísmo en esto allí. Porque muchas veces queremos llegar a las bendiciones, entrar a ellas, poseerlas, adueñarnos de ellas y agarrar todo solo para nosotros. Es decir, olvidarnos que hay otras personas que también pueden ser bendecidas con lo que nosotros tenemos. Tenemos que aprender a no ser egoístas. Eso lo aprendemos en la lección del lunes, repartir. Y voy a decir lo mismo de lo que dije anteriormente. No solo pienses en dinero. Puedes repartir o puedes compartir tu tiempo, puedes compartir tus talentos, puedes compartir tu amor, tu comprensión, puedes compartir cualquier tipo de consejería con alguien, pero no ser egoísta solo para uno, pero también tu dinero, también tu economía, lo poco que tienes o lo mucho que tengas. La tercera palabra es reparte. Estudien esa palabra en casa que está maravillosa. Y la última, porque yo les dije que habían 4 secciones principales en todo el libro de Josué. Y la última es servir. Servir. En primer lugar a Dios. Ahí están las citas bíblicas para comprobar que esa palabra juega un papel importantísimo en la experiencia de Israel una vez que lleguen a la tierra prometida. Servir. Si ellos le servían a Dios, todo les iba a salir bien. Está escrito, lo vimos esta semana. Si ellos le servían a Dios, iban a ser prósperos. Si ellos le servían a Dios, el Señor iba a limpiar su camino. Pero también tenían que servir a la comunidad. Vivir en comunidad. Todo eso lo aprendemos en la lección de este lunes. Vamos a leer rápidamente esta pregunta que me interesa. Piensa en algunas de las promesas de la palabra de Dios que más aprecias. ¿Qué tipo de respuestas requieren de tu parte para que se hagan realidad? Las promesas condicionales del Señor están a tu disposición, a mi disposición. Están hechas o dadas para nosotros. Y la pregunta es, ¿qué parte, qué tipo de respuesta requieren de nuestra parte para que esas promesas se hagan realidad? No hay nadie en este mundo, los que me están viendo, los que estamos en cualquier iglesia, no hay nadie que no tenga promesa de parte de Dios. ¿Y por qué esas promesas no se han hecho realidad en nuestra vida? La pregunta quiere que nos autoexaminemos, que pensemos qué parte tenemos que cumplir para que sea la condición para que esas promesas se puedan hacer realidad. En la parte, ahora vamos a pasar a la parte del martes. Se llama herederos de las promesas. Herederos de las promesas. Y nos mandan a leer Josué. Esto lo voy a leer porque es muy bonito, el capítulo 1 de Josué. Déjenme que les lea el versículo 2 y 3. Esta cita es corta, por eso la voy a leer toda. Dice así, 2 y 3. Déjenme hallarlo. Josué, capítulo 1, versículo 2 y versículo 3 dice, mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues levántate y pasa este Jordán tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. Me gusta esta palabra. Mi siervo Moisés ha muerto, ahora pues levántate y pasa este Jordán tú y todo este pueblo. Oigan lo que dice, a la tierra que yo les doy.
Y el versículo 3 dice, yo les he entregado, como le había dicho a Moisés, todo lugar que pisen vuestros pies. Esta lección del martes es muy importante, porque Dios lo que está haciendo allí es utilizando dos formas de expresar una realidad, una promesa increíble. Miren qué bonito, la cartilla nos enseña que en Josué el capítulo 3, el verbo que se utiliza allí está dando la impresión de que la tierra prometida a ellos se las está dando Dios. Yo les doy la tierra. Y después dice la otra palabra, yo les he dado. Resulta que con Dios las promesas de Él, hermano, son tan seguras que Él considera como que ya son una realidad. Es la falta de fe la que produce en nosotros una agonía en la espera o una duda de creer que Dios nos va a dar lo que ha prometido. Me gusta que la cartilla dice que cuando Dios es el sujeto de las acciones, entonces la forma verbal usada se conoce como perfecto profético. Y esto le cae como anillo al dedo al Padre Celestial, un perfecto profético. Es la promesa que Dios hace de que te va a dar algo, pero para Dios es una realidad ya. Imagínense qué curioso. Es una realidad, Dios ya te lo dio. Un perfecto profético, o más bien un ejemplo que nos puede ayudar es, ustedes se acuerdan que dice la Biblia que Cristo fue inmolado. ¿Desde cuándo es que dice? ¿Desde antes de qué es que Cristo es inmolado? Desde antes de la fundación del mundo. Estaba asegurado ya. No se iba a arrepentir Dios porque Él es Dios. La salvación del hombre estaba asegurada antes de que el hombre mismo existiera. Porque Dios todo lo sabe, todo lo conoce. Y ahora Dios le está diciendo aquí a Josué, yo te he dado la tierra. El problema es que la falta de fe pregunta, ¿pero a dónde está? Si ni siquiera hemos entrado a la frontera. Nosotros estamos acostumbrados por la forma como vivimos. Yo te he dado hasta que lo tenemos en la mano. Pero yo te he dado en la perfecta voluntad de Dios requiere fe de parte de Josué y del pueblo. Dios está queriendo animar a Josué, animar al pueblo. Yo te he dado la tierra, yo les doy la tierra. ¿De qué forma les puedo decir que esa tierra es de ustedes? No se las había dado 40 años atrás por la desobediencia de sus padres. Ustedes son una nueva generación, han decidido obedecer, ya están en la frontera, entonces yo se las doy la tierra. Solo tienen que creer. Y todavía les asegura, todo lo que pise la planta del pie, todo eso será de ustedes. ¿Qué tenía entonces el pueblo que hacer para que con esta nueva generación se cumpliera la promesa que los padres que habían muerto en el desierto no pudieron recibir? Recuerden una cosa importante, Dios no fue culpa, o no era la culpa Dios, de que ellos, los padres, hubieran muerto todos en el desierto. Su desobediencia los perdonó cantidad de veces el Señor. Pero el pueblo fue rebelde y tuvieron que quedar. Pero ahora esta generación que está en las fronteras, ¿qué tienen que hacer? Hablando de Josué con la nueva generación. Tienen que hacer una cosa que uno la puede ver, sí fácil puede ser. Fácil porque ya habían pasado la experiencia terrible con sus padres. Tenían que alinear su vida, la vida de Josué y la del pueblo, con los propósitos divinos. Si ellos ahora que están en la frontera quieren por fin recibir después de 40 años eso, tienen que alinear su vida con el Señor. Si no, esa tierra le va a pasar igual que los padres, no la van a poder poseer. Dios no puede premiar nuestra infidelidad. Dios no puede premiar nuestra pereza, nuestra tibieza espiritual. El pueblo y Josué, esta nueva generación, se les exige alinear su vida con los propósitos eternos. Eso nos quedó claro en el estudio de esta semana. Entonces el pueblo está consciente. Y el pueblo dijeron, vamos a hacer todo lo que Jehová diga. Porque no queremos que nos pase lo que nuestros padres pasaron. Hermano, estas son lecciones de gente que hace 3000 años murieron. Pero la lección es para usted y es para mí.